Soy José Antonio Francés González, escritor y profesor de lengua castellana y literatura en el Colegio Buen Pastor de Sevilla y autor de Ríete de la lengua. Bueno, soy profesor desde hace 20 años y del producto y de la experiencia cotidiana con los chicos, pues de natural he sido siempre bromista, me gusta hacer juegos con las palabras, me gusta sacarles punta al lenguaje. Entonces me di cuenta de que los chistes funcionan muy bien con los alumnos, es una manera de mantenerlos en tensión, es una manera también de provocarlos, y poco a poco pues fui recopilando chistes pues prácticamente para cada casi concepto que voy explicando en mis clases de lengua. Y el libro pues nació de parto natural. Doy clases, me gustan los chistes y además tenía alguna experiencia también en el mundo de la edición de libros de texto. Pues nada, fue una idea casi natural y espontánea. Recopilé todos esos chistes, le di forma de gramática, los redacté de manera amena y aquí está esta gramática humorística de la lengua española, Ríete de la lengua. Los profesores de lengua no somos cómicos del Club de la Comedia, eso es la primera cosa que uno tiene que tener claro. O sea, yo no voy a clase para hacer reír a los niños. La risa, la diversión, el entretenimiento es una herramienta que yo voy a usar para conseguir mis fines. Y mis fines son tener alumnos con buenos conocimientos lingüísticos y con buenas capacidades a la hora de expresarse y de escribirse. Entonces, el chiste no es la finalidad, el chiste es un medio. Entonces, lo primero es la lengua. Lo que pasa es que la lengua, con humor, entra muchísimo mejor que, en fin, desde la seriedad o desde el rigor. Entonces, el humor y los chistes son un magnífico aliado para convertir las clases de lengua en algo interesante, en algo creativo y para mejorar la competencia lingüística de los chicos. Sí, o sea, los chistes no solamente sirven para captar la atención, porque cuando cuentas un chiste automáticamente ya están todos con el cuello tieso mirando a ver qué voy a decir. Sirven también para fijar conceptos, porque el chiste tiene una capacidad visual, muchas veces son metáforas impactantes, y cuando le cuentas un chiste al chaval para explicar o hacerle ver de manera gráfica un determinado concepto, el chiste le sirve para fijar el conocimiento. Y rápidamente, cuando tiene que estudiar los sinónimos, los antónimos, los parónimos, cuando tiene que estudiar algún concepto lingüístico, el chiste le vendrá casi de manera espontánea. Es un buen aliado también para la memorización y para aprender. Bueno, ha sido una tarea divertida, ¿verdad? Porque muchos ya los tenía yo anotados en los mismos libros que los iba poniendo y demás. Y después, durante un verano que me pasé buscando chistes por todos lados. Hay chistes en todos los registros, hay chistes cultos que pertenecen a grandes autores de la literatura, a lo mejor meto algún verso de Quevedo y demás, pero la mayoría de los chistes son populares, o sea, de los que están por la red, de los anónimos. El chiste es un género literario anónimo y oral y podemos encontrar chistes por todos lados. Entonces yo fui rastreando por páginas web, buscando ensayos, buscando estudios y de ahí me iba quedando con los más interesantes, con los que mejor me venían para lo que yo quería, ¿no? Es verdad que algunos conceptos me ha costado encontrar el chiste justo y adecuado. Y en algunos casos me lo he tenido que inventar yo, ¿vale? O sea que tampoco pasa nada, ¿no? Pero sí es cierto de que hay un chiste para cada concepto lingüístico. Bueno, las dificultades que encuentro yo, como humilde profesor de lengua castellana y literatura, serán las mismas que encuentren todos mis compañeros. Primero, tenemos una generación de alumnos con una motivación baja. En general, en fin, son alumnos a los que cuesta trabajo. Tienen todo a su disposición, pero sin embargo muchas veces les falta las ganas, les falta la voluntad, además. Entonces luchar contra eso es difícil. Y después también es una generación que se ha criado con internet, con el impulso visual, con las nuevas tecnologías, y ya una clase magistral de 1 hora hablando no funciona. Ya tienen que ser pequeños inputs de 5, de 10 minutos, alguna actividad, meter algún chiste, meter alguna broma, hacerlos participar en clase. La mente de los chicos jóvenes funciona de manera distinta a la que funcionaba nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchas herramientas de apoyo, los mismos móviles. El mismo móvil es una herramienta fantástica también para hacer cuestionarios, para que busquen información,
pero es también un enemigo atroz, porque un móvil es la puerta abierta al infierno. Ahí puede entrar a cualquier tipo de videojuego que le enganche, a cualquier otra cosa que lo distraiga de la atención. Entonces, bueno, las dificultades de hoy en día de los profesores no son ni mayores ni menores, son distintas, ¿no?, a las de otras generaciones, pero evidentemente cuesta sacar adelante y cuesta sobre todo motivarlos, ¿no? A ver, utilizo hoy en día, pues, en fin, estamos en un momento de mucha experimentación pedagógica. Que si las situaciones de aprendizaje, que si las rutinas de pensamiento. Entonces, bueno, como todo docente, voy intentando añadir a la caja de herramientas de utilidades y de recursos todo aquello que, bueno, que circula por los mentideros, por la red y que puede funcionar bien. Pero también es verdad que cada profesor tiene que hacer las clases en función de sus características. Entonces, hay profesores a los que le va muy bien, por ejemplo, no sé, pues la disciplina, el rigor, la sistematización, y a otros les va mejores otras metodologías, ¿no? Yo soy un poco anárquico porque voy relacionando todo absolutamente con todo. Entonces le estoy explicando un tema de literatura y rápidamente ya lo estoy conectando con la música actual, con el reggaetón, con una película que acabo de ver y demás. Entonces me suelo dispersar mucho, pero en el fondo conecto muy bien mi asignatura con la actualidad, ¿no? A mí eso me va bien, pero hay otra gente que no tiene esas capacidades. Entonces cada maestrillo tiene su librillo. A mí me funciona bien el humor, me funciona bien todo lo que he hecho. He sido periodista, he sido locutor de radio incluso, he sido un dependiente en una tienda, actor de teatro, he sido muchas cosas, y todas esas cosas que he sido a lo largo de la vida, pues de alguna manera las reconduzco, las reciclo, ¿no?, para dar las clases. Bueno, depende también un poco del proyecto educativo en el centro en el que estás enseñando. Yo enseño en uno de los mejores institutos de Sevilla, tengo mucha suerte, que es el Buen Pastor. Tenemos magníficos resultados todos los años y allí nos dan bastante libertad, ¿no?, para poder innovar y demás. Pero también es verdad que tenemos que ser fieles a la filosofía de cada centro. Entonces hay determinadas cuestiones que hay que seguirlas un poco por ser leales al proyecto educativo en el que estás, ¿no? En la enseñanza pública, pues supongo que la libertad de cátedra es total, aunque el problema de los funcionarios muchas veces es que, bueno, que no vas a tener a nadie ni que te reproche lo que haces mal, ni que te dé una palmada en la espalda por lo que haces bien, ¿no? Entonces, la desmotivación en los centros públicos, por desgracia, también muchas veces es mayor, ¿no? Porque el funcionario está tan blindado que hagas lo que hagas, pues prácticamente como que da igual, ¿no? Entonces, mucho profesor, por desgracia, cae en la tentación de acomodarse, ¿no?, y de hacer las clases para salir del paso, ¿no? Sin embargo, a ver, los profesores es una profesión muy vocacional y todo el que está metido en esto, vamos, yo cuando me dicen hay que ver cuántas vacaciones tenéis, hay que ver lo bien que vivís, ¿no? Yo le digo, mira, te doy una semana, vente una semana y haz durante una semana lo que yo hago, y después nos sentamos a hablar y a discutir y me dices si tú serías capaz de hacer esto, aunque tengamos realmente casi 3 meses al año de vacaciones, ¿no? Es una profesión muy abrasiva, muy hermosa, muy bonita. Estás en contacto con los chicos, los vas viendo crecer, vas viendo el producto de tu trabajo, pero también al mismo tiempo es muy difícil. Lo que te sirve para un chico no te sirve para otro, lo que te sirve un día no te sirve al día siguiente, y no puedes llegar siempre a todos los chicos, ¿no? Entonces, a algunos les gusta lo que haces, a otros les gusta menos. Es una profesión complicada, difícil, pero muy hermosa. Bueno, también en este sentido soy un privilegiado porque doy clases en un centro donde hay mucha disciplina, donde hay mucho sentido del respeto al profesor, pero por otros amigos, colegas de la profesión, me consta de que el profesor es una figura que ha perdido muchísima autoridad social. Entonces, en el momento que un profesor es incapaz muchas veces de mantener el orden en una clase y no tiene el respeto de los alumnos, si te falta esa base, después es muy difícil construir nada si no tienes esos cimientos, ¿no? Y son años complicados para ejercer la profesión y para sacar a los jóvenes adelante, ¿no? Si a esto le unes todas las reformas educativas, las leyes, la LOMLOE y demás,
que no acaban de ponerse de acuerdo cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de ley y demás, pues bueno, se da el caldo de cultivo para que vivamos tiempos confusos. Me alegro que me hagas esa pregunta. A ver, es un libro para reírse, pero es verdad que puede ir dirigido o va dirigido, digamos, a distintos sectores. Lo más evidente sería, es un libro de recursos para profesores de lengua. Cualquier profesor de lengua, cualquier profesor que dé alguna asignatura humanística, aquí tiene un repositorio de chistes fantásticos para poder explicar muchísimos conceptos y para lucirse, digamos, en sus clases, ¿no? Porque funciona muy bien. Pero después va dirigido también a un lector convencional, al público en general. Entonces, las explicaciones no son sesudas, son explicaciones muy divulgativas y muy sencillas. Y casi muchas veces son una excusa para poder ir enganchando unos chistes con otros. Es un libro donde se explica lo que hemos estudiado de toda la vida en el colegio, qué son los fonemas, cuáles son los componentes de la palabra, qué relaciones hay semánticas entre los vocablos, cuáles son los elementos de la comunicación, cuestiones muy básicas, pero todas ellas explicadas con chistes que te dan una noción clara de lo que estás hablando. Entonces es una manera muy elegante y muy divertida de mejorar un poco tus competencias lingüísticas, aprender un poco más sobre la lengua que utilizamos a diario todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos usando la lengua. Entonces, aprender sobre nuestra propia lengua siempre nos hará más diestros en cualquiera de las profesiones que nos ocupemos. Como diría un jardinero a una jardinera, seamos felices mientras podamos. Pues ahí tenemos ya un caso, por ejemplo, de homonimia, pero vendría muy bien para esto. Aprendamos lenguas mientras podamos, que nos va a venir muy bien para cualquier cosa. Bueno, la aceptación del libro de momento es muy buena. Yo soy autor prolífico, tengo como 10 novelas publicadas, he publicado prácticamente casi todo, hasta diccionarios. Y siempre uno espera que lo último pues tenga un buen impacto. Es muy pronto todavía porque lleva 3 semanas y no he tenido mucho feedback, ¿no? Pero ya la gente que lo ha leído me ha dicho que su pareja por la noche le decía de qué se estaba riendo en la cama o demás. Es un libro que funciona muy bien, se puede leer de manera muy sencilla en cualquier lado, demás. Entonces las primeras críticas que me han llegado son muy buenas. Otro termómetro para ver cuál es la posible salud y la vida, si la vida del libro será buena o no, es la aceptación en los medios de comunicación, ¿no? La repercusión. Y de momento pues no me puedo quejar, me han sacado en televisiones nacionales, tengo todos los días unas cuantas entrevistas y estoy encantado, ¿no? Porque a los medios de comunicación les haya resultado curioso que se puedan unir dos conceptos tan antagónicos como la enseñanza de la lengua y el humor, ¿no? No solamente tengo planes, sino tengo ya la segunda parte prácticamente casi acabada y empaquetada. La segunda parte sería Ríete de la retórica o Ríete de la literatura, y sería exactamente la misma mecánica de este libro, pero con el lenguaje literario y con las figuras retóricas. O sea, hago un repaso de todo el lenguaje figurado, de todos los recursos expresivos, las metáforas, las metonimias, las anáforas, etcétera, pero todas explicadas a través de chistes y también funciona muy bien. Con una pequeña historia de la literatura española del humor, ¿no? Y con una pequeña tesis que tengo ahí, bueno, o sea, no es una tesis, ¿no? Pero es una pequeña idea que no será muy original, pero cuando estaba haciendo todo esto me di cuenta, ¿no? Que la literatura española no se puede entender sin el humor. Prácticamente desde los orígenes, ya en la propia épica medieval, pasando por Góngora, Cervantes, por supuesto, Quevedo, toda la literatura del siglo XX, es que no se puede entender sin el humor. El humor es un elemento casi recurrente y continuo en todos nuestros grandes escritores, ¿no? Entonces, bueno, pues también un poco tratar el humor, o sea, cómo el humor ha sido un ingrediente fundamental en nuestra historia literaria, ¿no? Y no te he contado antes, pero el libro sigue también una estructura muy de las gramáticas convencionales, porque empieza con cuestiones de comunicación, pero después va
en el plano fonético, después voy con los chistes morfológicos, después voy con los chistes léxicos de palabras, después voy con los chistes semánticos y ya, bueno, y ya al final acabo con la gramática textual, con los chistes textuales, ¿no? Y la sintaxis me la he tenido que saltar porque esa sí era un poquito dura, esa ya era para frikis lingüísticos y prácticamente la saqué del libro. Entonces, bueno, va siguiendo un rigor, ¿no? Y vamos, yo veo la segunda parte. ¿De qué dependerá que esa segunda parte vea la luz? Pues como siempre, del cariño de los lectores, que los lectores no solamente se sonrían al ver una entrevista como esta, sino que se lo compren, que si además son doblemente buenos, que lo prescriban, que lo recomienden a los amigos, que lo regalen al llegar las Navidades y que el libro se convierta, bueno, o sea, que tenga una gran difusión. Y la vida de los libros, yo siempre se lo digo a los amigos cuando van a cuando vienen a las presentaciones de mis libros, digo, pensad que este libro que estás comprando es un bocadillo para mi hijo, pero este libro es sobre todo la posibilidad de que pueda sacar el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Los escritores vivimos de los libros y si un libro no funciona bien, pues te cierra las puertas y si funciona muy bien te abre muchísimas puertas, ¿no? Pues tengo precisamente un año muy prolífico y un año fantástico en ese sentido, ¿no? Vamos, si tuviera un representante literario me diría que estoy quemando la imagen, ¿no? Porque ahora dentro de un mes saco un álbum ilustrado con Teresa Guzmán, una ilustradora de Sevilla fantástica, en la editorial Babidibú, y a final de año saco dos novelas juveniles de humor. Una es El Club de los Piltrafas y otra es El Libro Infinito. Son dos novelas humorísticas destinadas a los jóvenes y publicadas por uno de los grandes sellos juveniles de España, como en Vicen Vive. Entonces ahora mismo estoy en un buen momento y ojalá que dure mucho. Pues las dos novelas, el álbum ilustrado se presentará probablemente en el mes de noviembre, finales de noviembre. Se llama El secreto de la tortuga. Es un pequeño relato hablando sobre el sentido del tiempo y cómo vivimos en una sociedad muy agobiada y muy por las prisas. Y nada, es una historia muy sencillita de una pequeña joven que se subleva ante el estrés al que su padre la somete, ¿no? Y después las dos novelas sería ya en Navidades. En campaña navideña saldrán estas dos novelas y bueno, vienen mellizos debajo del brazo. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y un saludo afectuoso a todos los espectadores de Sevilla Actualidad.